Bienvenidos a nuestro canal Tradición Yoruba, Sabiduría Ancestral para el Mundo. Te invitamos a un viaje fascinante al corazón de la tradición Yoruba. En este emocionante video, exploraremos la mística práctica de la invocación a las deidades en la cultura Yoruba, la cual sería el segundo paso para ejecutar una plegaria efectiva con la deidad con el fin de que ésta sea aceptada y recibida eficazmente. Nos sumergiremos en la riqueza espiritual de este antiguo legado. Descubriremos los rituales, la conexión divina y la importancia de invocar a las deidades. Prepárense para un viaje único lleno de tradición, misterio y sabiduría ancestral. No olviden dar like, compartir este conocimiento único y suscribirse para no perderse futuras exploraciones en nuestro canal. Acompáñennos mientras desentrañamos los secretos de la invocación en la tradición Yoruba. ¿Están listos? Entonces comencemos ya. La tradición Yoruba, arraigada en el oeste de África, se caracteriza por una profunda conexión con lo espiritual, manifestada a través de diversas prácticas religiosas y rituales. Una de las expresiones más significativas de esta conexión es la invocación de las deidades, un proceso ritual que desempeña un papel central en la vida de los Yoruba. Este video explora la importancia de la invocación de deidades en la cosmovisión Yoruba, destacando su papel en la comunicación con lo divino, la búsqueda de orientación y la preservación de la armonía en la comunidad, así como la forma ritual correcta de ejecutarla. En la tradición Yoruba, las deidades, también conocidas como irúnmoles u orichas, representan aspectos específicos de la existencia humana y del cosmos. Cada deidad tiene atributos únicos y está asociado con elementos naturales, emociones o aspectos de la vida cotidiana. La invocación de estas deidades se considera esencial para establecer una conexión directa con lo divino. Los Yoruba creen que al llamar a las deidades, pueden recibir orientación, protección y bendiciones en sus vidas. La invocación de deidades es un acto de profundo respeto y devoción en la tradición Yoruba. Se realiza en diversos contextos, como ceremonias religiosas, festivales, eventos sociales y momentos cruciales de la vida, como nacimientos y funerales. Este proceso ritual implica cánticos, danzas, ofrendas y plegarias específicas para cada deidad, creando un ambiente sagrado que facilita la comunicación entre el mundo terrenal y el espiritual. La búsqueda de orientación espiritual es otra razón clave para la invocación de deidades en la tradición Yoruba. Los Yoruba buscan la guía de las deidades para tomar decisiones importantes, resolver conflictos o enfrentar desafíos en sus vidas. Se cree que las deidades poseen conocimientos y sabiduría divinos que pueden compartir con aquellos que las invocan con sinceridad y respeto. La invocación de deidades también desempeña un papel vital en la preservación de la armonía comunitaria. En la cosmovisión Yoruba, el equilibrio entre los seres humanos, las deidades y la naturaleza es fundamental para la estabilidad y el bienestar de la comunidad. Al invocar a las deidades, los Yoruba buscan mantener esta armonía, asegurando un flujo positivo de energía espiritual que beneficia a todos. Una vez dicho esto, procederemos a continuación a detallar los pasos a seguir para realizar una invocación adecuada. Siendo la invocación la que precede a la moyugba, en caso de que quiera saber qué es la moyugba le dejaremos un enlace en la descripción. Llamaremos o invocaremos a cualquier deidad en cualquier momento y escenario en cuestión. Mientras se esté en el santuario de la deidad, uno deberá apretar el puño izquierdo de manera que el dedo del pulgar y el dedo índice se encuentren y hagan un agujero en el medio. Ahora, con la palma de la mano derecha será usada para golpear el agujero hecho por el dedo del pulgar y el índice de forma que dicho golpe emita un sonido. Uno deberá tocar el suelo y el icono de la deidad respectivamente con la punta del dedo medio de la mano derecha. Esto se hará 3 veces en 3 rondas, diciendo: aquí sale, aquí sale, aquí sale. Después deberá decir: Etik Bure, Etik Bure, Etik Bure. Después de hacerlo se hará 3 veces más diciendo lo siguiente: Ilemopue, Ilemopue, Ilemopue. Debemos tomar en cuenta que cada uno se deberá hacer en 3 oportunidades. Luego seguirá haciéndolo diciendo: Oromopue, Oromopue, Oromopue. La palabra oro se sustituirá a la de la deidad que está invocando. Por ejemplo, cuando deseemos invocar a Changó, deberemos decir lo siguiente: Changó Mopue,
Changomo Pue. Changomo Pue. Como un obsequio por ver el video hasta el final, he aquí 2 encantamientos para reforzar la invocación exhortando a la deidad a que haga presencia, los cuales son los siguientes y debe ser enunciado también 3 veces. Ere gege ni tekuo gege. Ere gege ni tekuo gege. Ere gege ni tekuo gege. Abiyamo ki igbeku no mo recao duro. Abiyamo ki igbeku no mo recao duro. Abiyamo ki igbeku no mo recao duro. El significado del primero es: la rata agege es conocida por sus patas ágiles y veloces. Y el segundo significa: una madre que amamanta no oirá el llanto de su bebé y se demorará. En conclusión, la invocación de deidades en la tradición Yoruba no solo es una práctica ritual, sino un medio significativo de conexión espiritual, guía y preservación de la armonía. Esta tradición ancestral continúa desempeñando un papel vital en la vida de los Yoruba, sirviendo como un puente sagrado entre lo terrenal y lo divino. La importancia de la invocación de deidades en la tradición Yoruba no solo se refleja en sus rituales y ceremonias, sino también en la forma en que influye en la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la construcción de comunidades fuertes y equilibradas. Queridos exploradores de la tradición Yoruba, agradecemos sinceramente que hayan compartido este viaje con nosotros hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado de la inmersión en las profundidades de esta fascinante práctica espiritual. Si encontraron valor en este video, les pedimos que expresen su aprecio dando un like, comentando sus pensamientos, compartiendo con aquellos que también pueden encontrarlo interesante y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal, el cual es gratis, y activen la campanita para no perderse futuras exploraciones. No se pierdan los próximos episodios mientras seguimos descubriendo más tesoros de la tradición Yoruba y otras fascinantes maravillas del mundo. Hasta pronto, exploradores de conocimiento. Que Olódùmarè los bendiga siempre.